Shalom Ubrojá, Talmidim y Talmidot de la Torá. En el amor de Yeshua HaMashiach, nuestro Adonenu, Rabbeinu, Bemoreinu, Melech HaMashiach, Leolam Voed. Quiero compartir un tema que el Eterno ha puesto en mi corazón, me ha permitido sentir en mi corazón la necesidad de compartir este tema. Y precisamente tiene que ver con posiciones doctrinales, precisamente de las religiones. Tiene que ver con el tema de qué es ser judío, qué es ser pueblo de Israel, con respecto a lo que la Torá nos dice, y otra cosa con respecto a lo que mesiánicos están enseñando, a lo que rabinos de Israel ortodoxos están enseñando, y a lo que ciertos conversos que han hecho Giur y ahora viven en Israel están enseñando. Y la verdad que la Torá nos habla de eso. Para mí se me hace muy importante esto. Quiero atacar las doctrinas y no importa las personas que lo estén haciendo. Tenemos que amarles, tenemos que pedir al Eterno que tenga misericordia. Ninguno de nosotros está exento de estar cayendo en error, pero ya cuando nosotros caemos en un error a conciencia es delicado. Es una exhortación que hago en amor a todos aquellos que estamos enseñando Torah, que estamos con esa responsabilidad de guiar a las personas a la Torah. No hablemos tanto de enseñar Torah, sino de guiar a las personas a la Torah. Porque realmente el Padre, Abacados, a través de su Ruach HaKodesh, es quien nos enseña su Torah. Y a través del Mashiach Yeshua. Quiero hacer una tefilá pidiéndote, Abacados, que tú que has puesto este sentir en mi corazón para hablar a todas aquellas almas, muchas de las cuales están cayendo en enseñanzas que les están produciendo esta confusión en sus mentes y en sus corazones. Nos des luz y nos ayudes a entenderte de una forma sencilla y abras los ojos espirituales de las almas para que no caigan en doctrinas, interpretaciones o posiciones de hombres que lleven a hacerles caer en tropiezo, o aún más peligroso, a poner en juego la Geulá, la salvación, la redención de sus almas. En el nombre precioso de tu amado Hijo Yeshua, te lo pido. Y a ti, Yeshua, te pido que como nuestro Rabí nos ayudes y nos enseñes a ir a la Torá de tu Padre y a cuidarnos de la levadura de aquellos que interpretan la Torá, y que nos guarde de interpretaciones, nos ayudes a más que buscar interpretar, buscar entender y aplicar, sabiendo que todos somos humanos y sabiendo que todos contaminamos de nuestra levadura la santa enseñanza de tu Torah. Por eso necesitamos de Mashiach y necesitamos de tu Ruach HaKodesh. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Bueno, les quiero invitar al libro de Bamidbar, básicamente la parashá antepasada de Shlach Lecha, en el libro de Números, en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea se puede encontrar en el capítulo 15, dice, el 15 dice de esta forma, Akahal, dice, Akahal Juká Achat Lachem, Belager Gar Jukat Olam, Ledorotechem, Kachem Kager Iriel Lifne Adonai. Torah Achat Umishpa Achat Iriel Lachem, Belager Hagar Idchem.
Dice, una misma ley, una misma instrucción, una misma Torá regirá ante el Eterno para vosotros y para el extranjero. Una misma ley, una misma Torá, instrucción, como se traduzca, significa todo esto y mucho más. Un mismo reglamento, unas mismas leyes, Jukim, valdrá para vosotros y para el forastero que habitará con vosotros. Entonces, yo quiero abrirles los ojos. Si hubo algo que me molestó siempre en mi vida personal, fue cuando parte de mi familia, en especial alguien que quise mucho, mi abuela, siempre le decía a mi madre, dígale por favor a ese muchacho que no se meta con el pueblo, que no se meta con esas personas, que entienda que él no se debe meter con ellos. Siempre vi esa diferenciación que muchas veces a nosotros nos marca y nunca estuve de acuerdo. Y precisamente cuando Yeshua vino a mi vida y le dio un vuelco, una nueva forma de entender la Torá del Padre, entendí que la Torá está abierta para todos, que sí, hubo un grupo de personas que fue escogido, pero como está escrito, no porque fueran los mejores, sino aún porque era de lo más vil y despreciado, para formar un grupo de personas que descendientes de Israel, que con otro grupo de personas de multitud de lugares se juntaron para hacer lo que fue conocido como el pueblo de Israel, pero que no por eso nos hace más o mejor que los demás, y que la responsabilidad que tenemos no es de poner tropiezo a los goim, a aquellos que no pertenecen todavía al pueblo para que no puedan acceder a la Torá, sino que antes tenemos la función de ser un pueblo de sacerdocio, o sea, el sacerdote, el Cohen, tiene como función enseñar la Torá a los demás. Si nosotros como pueblo de Israel somos pueblo sacerdotal, Mamlechet Kohanim, es porque nuestra función es ser luz a las naciones. No es solamente coger la luz, la Torá, y meterla dentro de un oel, dentro de una tienda, y que nos alumbre solamente a nosotros, y a los de afuera no los alumbre. Sino nuestra función debe ser de enseñar la Torá a las naciones. Muchos rabinos de mi pueblo y muchas personas aún mesiánicas y conversos que se han hecho judíos no están de acuerdo con este pensamiento y van a textos halágicos, a textos de la Gemara, a textos que en síntesis, enseñanzas de hombres para sustentar sus posiciones. Y el peligro que veo en eso es que tocamos el punto del pecado, del ¿qué es pecado? Porque si nosotros hablamos de que un grupo de personas llamado el pueblo de Israel tiene que guardar la Torá y otro grupo de personas no tiene que guardar la Torá, de que la Torá fue entregado para unos y no fue entregado para otros, estaríamos hablando de que el Eterno quiere que unos no pequen, o sea, guarden Torá, y que otros sí pequen, o sea, que no guarden toda la Torá, o que unos pequen un poquito y otros no pequen nada. Y realmente, con los años que llevo, casi 30 años, como creyente en Yeshua y como estudioso de la Torá, pues la verdad, nunca he visto que esté escrito eso. Y nos basamos en pequeños textos separados, en pequeños pesukim que están aislados para hacer doctrinas generalizadas. Textos que hablan sobre extranjeros, pero que no habla sobre los extranjeros que habitan en medio vuestro, dentro de vosotros. Y los interpretamos de una forma que si tú no tienes conocimiento profundo aún, te puedes convencer de que es así. Y más profundamente quiero ir a esa interpretación de las leyes noádicas.
Cuando toda la humanidad en cierto momento vivió las leyes noádicas, porque era lo que hasta el momento se había dado. Pero ahora está en boom que nosotros como judíos, que el pueblo judío, a todos aquellos que quieren entrar a guardar la Torah, le digan, mira, tú no eres judío. Y no necesitas convertirte, tú simplemente con que obedezcas las leyes noádicas, ya eres justificado delante del Eterno. Y ahí es donde no encuentro los textos que el Eterno diga eso y donde no tiene un sentido, no tiene un sentido lógico, no tiene una simplicidad como la que la Torá es la voluntad del Eterno y es la que nos muestra si estamos en pecado o no estamos en pecado. Hablar de que el Eterno hace diferenciaciones sería hablar de que para unos algo es pecado y para otros no es pecado. Y nos confrontamos como con textos como estos donde dice una misma Torá, una misma ley regirá ante el Eterno para vosotros y para el extranjero. Una misma ley, un mismo reglamento valdrá para vosotros y para el forastero que habita con vosotros. En el 22 dice, si por inadvertencia no cumplís todos los mandamientos que el Eterno dio a Moshe, y dice todos los mandamientos, y aquí yo quiero empezar a tocar este punto con todos. Mire, yo sé que puede estar escuchando un goy, puede estar escuchando un yehudí, puede estar escuchando un mesiánico, puede estar escuchando un guer, un converso. Puede estar escuchando aún un ateo. Él habla de todos, porque el propósito del Eterno es que no haya pecado en la humanidad, o solamente el propósito del Eterno es que no haya pecado en un pequeño grupo llamado el pueblo de Israel. O sea, Él quiere que solamente sea un grupo selecto el que no peque, o desea que todos tengan la opción de entrar a ese grupo selecto de los que no pecan, porque dentro de mi convicción, eso es lo que yo he entendido de parte del Eterno. El pueblo de Israel es más que una raza, es más que una cultura, es más que un linaje, es más que una genética, es más que una descendencia, porque lo vemos, yo no sé ustedes, pero yo lo veo tan claro como en la parashá donde sale el pueblo de Israel, que todavía no era llamado pueblo, salen los descendientes de las 12 tribus de Israel, de su siervo Jacob, pero ahí mismo está escrito que salió multitud de gentes con ellos, y yo me doy cuenta que a esos dos grupos de personas, tanto descendientes genéticos como no, es a los que les entregó la Torah. En ningún momento veo que haga una división, que diga, un momentito, los descendientes de Jacob, por favor, a mano derecha, los que salieron con el pueblo de Israel, que son extranjeros, que habitan dentro de ellos, a mano izquierda, los de la mano izquierda, por favor, quédense aquí, que a los de la mano derecha, descendientes de mi siervo Israel, de las 12 tribus de Israel, les voy a entregar la Torah. No. Yo lo que veo es que los descendientes, o sea, nosotros no hablemos de descendientes, el pueblo de Israel, hoy descendemos de un grupo mixto, de un grupo que estaba compuesto por los descendientes de Abraham y por aquellos a los cuales les cumplió la promesa a Abraham de en su simiente bendecir todas las naciones de la tierra. Entonces yo que estoy viendo que esa promesa que le hizo a un goy, porque ¿de dónde proviene Abraham? Abraham también era un goy. Y precisamente lo que yo veo ahí es la forma en que opera el Eterno. El Eterno saca de todo el mundo, o sea, de la humanidad, no llamemos los goyim, sino humanidad de la humanidad, saca un grupo para obedecer sus mitzvot y le da un nombre a ese grupo. Le llama su pueblo. Y todo aquel que esté fuera, como lo estaba Abraham cuando la misma Torah lo llamaba Goy, que desee entrar, puede, por obediencia y aceptación a la voz del Eterno y la Torah de Sinaí y la aceptación del Corbán de Yeshua, entrar a ser parte de ese pueblo, independientemente de que reciba la autorización o no la autorización o un sello de unos hombres. Debe aprender a vivir conforme a la Torah y debe aprender a vivir conforme a las normas del pueblo de Israel que se apegan a la Torah.
Pero tanto como decir que nosotros tenemos la decisión para decir quién puede obedecer la Torá y quién no puede obedecer la Torá, quién puede pertenecer al pueblo de Israel o no puede pertenecer al pueblo de Israel, es ir un poco más allá de lo que el Eterno nos encargó a nosotros. O si no, nos tocaría mirar dónde está el sello rabínico del Giur que hizo Abraham para ser parte del pueblo de Israel, o el sello rabínico del Giur de la conversión que hizo Jacob y sus hijos o sus descendientes para hacer hechos pueblo de Israel. O hablaríamos de Ruth, tendríamos que mirar dónde está el sello rabínico. Lo podemos encontrar en Midrashim, lo podremos encontrar en la Mishnah, pero en la Torá no aparece. Y nuestra imaginación puede llegar a armar miles de fábulas y miles de historias para avalar que nosotros los hombres tenemos la potestad, cuando Yeshua mismo nos dice: ¿acaso no sabéis que puedo levantar hijos de Abraham de estas piedras? Entonces, quiero que vayamos a estos textos. Dice: si por la inadvertencia no cumpliréis todos los mandamientos que el Eterno dio a Moshe. Y esto es para creyentes o no creyentes. Esto es para aquellos que consideran que no, yo soy goy, para mí yo puedo guardar el domingo, no necesito guardar el Shabbat, no necesito circuncidarme, no necesito guardar fiestas. No. Si tú crees en Elohim, tú debes guardar la Torah de Elohim y creer en su Mashiach. Y dice: y para vosotros y para todas vuestras generaciones. Aquí no veo que haga límites de tiempo, para vosotros y para todas vuestras generaciones, toda la congregación, toda la Keilah, en tales casos de transgresión por error involuntario, deberá ofrecer un novillo por holocausto de olor grato al Eterno, con su oblación y su libación según lo preceptuado, y un macho cabrío por expiación. Nos damos cuenta que aún si nosotros caemos en un error, el pecado se sigue contando. Tú puedes ser un cristiano, puedes ser un goy, y tú podías estar seguro de que no había que guardar Shabbat, no. Pero luego caíste en cuenta de que es un mandamiento, y ese mandamiento se te estaba contando por pecado. Y debes presentar un holocausto para expiación. Y nosotros sabemos quién es el que expía por nuestros pecados que hemos caído por desconocimiento. Y ahí es donde entra Yeshua. Dice: y el Cohen hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y entonces el pecado será perdonado, ya que se incurrió en él por ignorancia, y para expiarlo se brindó la ofrenda de arrepentimiento. Será perdonada toda la congregación de Israel. Atención a esta parte, por favor. Dice: Benislach, y será perdonada Benislach, Lekol, Adad, Bene Israel, y será perdonada toda la Keilah de Israel, Bene Israel, Ve Lager Hagar Betoham Ki Lekol Ha'am Bizgaga. Será perdonada toda la Keilah de Israel y también los forasteros o extranjeros que habitan, que viven entre ellos, para que todo el pueblo, porque de todo el pueblo fue el pecado involuntario. Dice: Ki lekol ha'am bizgaga, porque de todo el pueblo fue el pecado involuntario. Y yo creo que esto nosotros lo tenemos que aplicar. Porque ese pecado involuntario yo creo que lo hemos estado cometiendo tanto de un lado como del otro. Ese pecado involuntario, que es el cual yo quiero tocar acá, yo creo que se ha cometido por siglos desde el punto de los creyentes y seguidores en Yeshua, que se dejaron vender doctrinas, se dejaron engañar con doctrinas de hombre, diciendo: ustedes no son judíos, ustedes no necesitan estar bajo la ley, ustedes no necesitan circuncidarse, ustedes ya han sido redimidos, ustedes ya no están bajo la ley sino bajo la gracia, ustedes, y involuntariamente se ha caído en ese pecado, y es un pecado que se cobra. Pero si han caído en cuenta, si el Eterno en su misericordia, en su gesed y en su bondad os ha abierto los ojos y os ha dado, os
ha permitido dar cuenta de que una misma ley regirá ante el Eterno para vosotros y para el extranjero? Yeshua es la respuesta y Yeshua expía por ese pecado que involuntariamente o por desconocimiento habías caído. Pero también yo creo que tenemos que presentar el Corbán de Yeshua como expiación del otro lado, porque hemos creído por generaciones y generaciones, por tradición oral y por las enseñanzas de nuestros sabios que tal vez de muy buen corazón, pero un poco desviados, enseñaron que los que no son judíos no necesitan de la Torá y que solamente la Torá es para nosotros y que simplemente para los que no son judíos es suficiente con guardar las leyes noádicas, porque escrito está: una misma ley regirá ante el Eterno para vosotros y para el extranjero. Akahal Jukad Ejat, Lachem Velager Hagar Jukad Olam Ledogotam, Kahem Kager Ye Lifne Adonai. Torah Achat Umispat Ejat, Ye Lachem Velager Hagar Idhem. Una misma Torah, una misma ley, un mismo precepto. Porque ¿qué son los preceptos del Eterno? ¿Qué es la Torá del Eterno? Sino el manual a través del cual desea que nosotros podamos ser redimidos. El manual a través del cual da a la humanidad después de que Adán y Java son expulsados del Gan Eden, y por medio del cual y a través del cual nosotros sabemos cómo andar delante del Eterno, y por medio de la expiación del sacrificio de Yeshua podemos expiar nuestros pecados y saber obedecer al Padre. Porque ¿por qué se perdió el Gan Eden? Por la desobediencia, y no creo que se vaya a volver a restaurar y se vaya a volver a ganar con desobediencia. Por eso es ilógico que el Eterno, que desea que la humanidad sea redimida, de una Torá para un grupo pequeño, selecto, para que sean redimidos y perdonados sus pecados, y a otros no, los otros sí pueden pecar. O que dé una Torá para que sea cumplida por unos acá, y más adelante en el reino de los cielos todos serán iguales. No veo eso. No veo eso. Y eso es delicado, porque toda infracción de la Torá es pecado. Y en pecado, el que muera en pecado no podrá ver a Elohim. Y dice en el 27, tratándose de cualquier alma, atención, tratándose de cualquier alma, no está especificando un alma judía. Dice, Be'im nefesh echad, tratándose de cualquier alma que comete pecado por inadvertencia, el pecador traerá una cabra de un año por ofrenda expiatoria, y el Cohen hará expiación por él, con lo que la transgresión será perdonada. Los Goim son ese tratándose de cualquier alma que comete pecado por inadvertencia. ¿Y por qué comete el pecado de inadvertencia? Porque el Yehudí, porque el pueblo de Israel tiene la función de ser luz a las naciones, de mostrar que la Torá se debe cumplir, y cuando el Goy es advertido por la luz que nosotros como Yehudim debemos dar, y que la muestra, la da Yeshua, que fue verdadera luz del pueblo judío a las naciones, ¿qué hacen los Goim? Los Goim entienden que deben seguir ese proceso que hizo Abraham, de volverse a su creador y de salir de entre los que no son pueblo y entrar a ser parte de los que son pueblo. ¿Y cuál es la característica para ser pueblo de él? Escuchar su voz y aceptar sus mandatos y a su Cordero. Habrá una misma ley, dice el 29, habrá una misma ley para el que peca por error, que sea nativo del pueblo de Israel o extranjero. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Por qué no más bien, en vez de interpretarlo, buscar obedecerlo? ¿Por qué jugamos nosotros como judíos? ¿Por qué jugamos nosotros a poner obstáculos para que la gente venga a la Torá, para que la gente deje de pecar, para que la gente venga al Cordero? Es como muchas doctrinas que han enseñado,
Los Yehudim tienen la ley, ellos no necesitan el Cordero, no necesitan a Mashiach, déjalos quietos allá. Es más, ellos ya no son pueblo de Elohim, ya fueron destituidos, ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. Un mismo pecado por desconocimiento, pero también un mismo pecado por error involuntario. Se estuvo haciendo por mucho tiempo, pero hoy en día el Eterno está quitando esas ventas, tanto de un lado como del otro, y por favor, no tenemos que volver a dejarnos poner esas vendas. Pecado es pecado, sea de la parte de aquí o de la parte de allá. Pecado es pecado, sea de un goy o sea de un yehudí, y pecado es transgredir la Torá. Por consiguiente, la Torá ha sido dada a la humanidad entera. Fue puesta en manos de un pueblo que fue compuesto de lo que fue sacado de esa humanidad entera, de aquellos que quisieron escuchar la voz del Eterno, descendientes de su siervo que salió de entre el pueblo, que salió entre los goyim que escuchó, y de aquellos que se injertaron después por esa misma convicción de obedecer al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. La Torá no nos pertenece, la Torá le pertenece al Eterno. Y pueblo no son los que venimos de descendencia hebrea, no son de los que traen una genética. Pueblo es de aquellos que escuchan, como dice, Shema Israel, Shema Israel. Todo aquel que como Abraham escuchó la voz de Elohim y acepta la Torá de Sinai y los pactos que conlleva y acepta el Cordero expiatorio, entra a ser parte del pueblo de Israel. Lógicamente los hombres cuando hacen su Brit Milá. Y nosotros los hombres así nos hayamos inventado las mil y un formas para decir que sí, no somos los dueños de la entrada, ni podemos decirle a alguien que puede seguir pecando o que toda la Torá no es para ellos. Antes invito a todos mis ajim, a todos mis hermanos Yehudim creyentes en Yeshua, que cumplamos nuestra función, que no pongamos tropiezo. No pongamos tropiezo, que si vamos a entrar, entremos, pero no nos quedemos en la mitad, porque ni entráis ni dejáis entrar, sino que seamos luz a las naciones y como pueblo sacerdotal, como Mamlechet Kohanim, cumplamos la función de enseñar la Torá a aquellos que están ávidos de conocerla, para que entren por la puerta correcta. El nacer de nuevo, el nacer en sus corazones a la voz del Eterno, el aceptar la Torá y sus pactos y el expiar sus pecados delante del Eterno para ser perdonados por Él a través de la fe en Yeshua y la aceptación de su sacrificio, de su corbán. Porque una misma ley regirá ante el Eterno para vosotros y para el extranjero. Dice en el 28, y el Cohen hará expiación por él con lo que la congregación será perdonada. Habrá una misma ley para el que peca por error, que sea nativo del pueblo de Israel o extranjero. Pero aquí es donde viene otra advertencia triste. Pero cualquiera que peca a sabiendas contra el Eterno, sea nativo o forastero, será completamente extirpado del seno del pueblo, ya que es plenamente responsable de su iniquidad. No podemos jugar con esto. La Torá fue dada a ese grupo de personas. La característica, los que oyeron y obedecieron la voz del Eterno. Y está allí para que todo aquel que haga teshuvá y quiera volverse al Eterno pueda y tenga las puertas abiertas para entrar a ser parte del pueblo del Eterno, por quien vendrá su Mashiach ben David a recoger ese remanente. No os dejéis engañar, porque el que infringe la Torá peca, y en pecado nadie podrá recibir la redención de su alma y ver el Olam Haba. Aquellos Yehudim creyentes en Yeshua, seamos luz a las naciones y enseñemos la Torá, como lo hizo Yeshua, Adoneinu, Moreno Berrabeinu, Melech HaMashiach, Leolam.